Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidas a la entrevista. Un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del abogado Arnoldo Rebollero Luces. Él es abogado y profesor universitario con posgrado en arbitraje comercial nacional e internacional, además con posgrado en Derecho Laboral, posgrado en Derecho Internacional Económico de la Integración, egresado de la Universidad Central de Venezuela y profesor también de esta casa de estudios durante unas cuantas luces, ¿no? Unos cuantos años. Profesor, bienvenido. Gracias, Daisy. Gracias por la invitación, en primer lugar. Y bueno, sí, humildemente un docente universitario. Y abogado, y además es una persona que tiene una amplia experiencia en muchos temas, es multifacético, metodólogo y una experiencia en negociación, especialista además en investigación. Es decir, una persona muy valiosa. Con él vamos a hablar varios temas desde una perspectiva geopolítica. Obviamente lo que está pasando en el mundo cada día más nos atañe. Desde la época en que los mensajes llegaban en barco después de meses, sabemos que en este momento, gracias a las tecnologías de la información, de manera inmediata conocemos lo que está pasando en el mundo, las posturas de los gobiernos y las decisiones que se están tomando, que por supuesto atañen a todo el planeta, porque ahorita creo que ningún mandatario toma una decisión sin que le afecte a los vecinos, a los países vecinos. Y es por eso tan importante analizar, por ejemplo, el tema y me quiero comenzar por este aspecto, porque el profesor Arnoldo Rebollero también es asesor del recientemente electo diputado al Congreso de Colombia, Álvaro Sánchez, y quisiera que nos comente precisamente qué lectura le da el resultado de estas elecciones en el Congreso de Colombia, que obviamente se ventilan de manera muy frontal hacia lo que podría ser el resultado de las presidenciales que están convocadas en el vecino país. Daisy, es bien interesante lo sucedido en Colombia, por cuanto geopolíticamente hablando y entendiendo la geopolítica como un proceso de integración, de corredor en Latinoamérica, podemos ver que ese triunfo del Centro Democrático en Colombia limita, paraliza un poco ese proceso de elaboración de partidos de izquierda dentro de Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Que Colombia está dando una gran demostración ahorita de ayudar a la situación latinoamericana, específicamente a la venezolana. La venezolana la situación venezolana es muy crítica, y el hecho de ganar el Centro Democrático, por supuesto con la figura del presidente Uribe, que como se le denomina el gran colombiano, es sumamente importante para Latinoamérica, no solamente para Venezuela, para toda Latinoamérica, por cuanto esto demuestra una vez más que los regímenes de una supuesta izquierda como tal no han sido beneficiosos para la colectividad latinoamericana. Y está demostrado históricamente que esos sistemas como tales ya están en proceso de decadencia, y lo podemos ver históricamente a nivel mundial. Cayó la Unión Soviética, han caído los grandes representantes de ese mundo. Todos los imperios al fin y al cabo pues caen. Históricamente se ha visto. Sí, claro, todo lo que sube baja. Sin embargo, bueno, ahorita aquí precisamente hay una actuación que es determinante, ¿no?, para las decisiones, y es la actuación de, por ejemplo, el presidente Trump, que por cierto acaba de anunciar una visita a Latinoamérica, que es algo que no esperábamos, pero fue un anuncio reciente. Y además de eso ha nombrado en cargos muy importantes como el secretario de Estado de Estados Unidos a personajes que tienen una línea muy dura, ¿no?, con respecto, y muy alineados a su manera de pensar con respecto a Latinoamérica, y volteando la mirada ya con acciones concretas hacia nuestro hemisferio. Yo creo muy particular que Latinoamérica y Venezuela específicamente requieren de mucha ayuda. Sabemos, en Venezuela hay una hambruna total y absoluta, eso no lo podemos negar.
la capacidad de adquisición de los productos básicos del pueblo como tal es inalcanzable. Si un salario mínimo es de 342.000 bolívares y, como decimos con un ejemplo doméstico, un cartón de huevo está en 500.000 bolívares, obviamente ninguna persona que da un salario mínimo lo puede adquirir. Entonces es una situación bien crítica, hay una hiperinflación interdiaria que se está presentando y eso ha ocasionado esa gran migración, a pesar de que Venezuela no tiene una cultura de migración. El venezolano no sabe migrar como tal y esa necesidad hay que buscarle solución. Por eso es que yo digo que el problema de Venezuela es un problema de que no hay gerencia y también digo no hay querencia de este país. ¿Pero querencia por parte de quién? ¿De los venezolanos o del gobierno de Venezuela? Yo digo que en primer lugar del gobierno y en segundo de los venezolanos, porque tenemos que ser copartícipes y corresponsables de todo esto. Aquí no nos podemos salir de todo en virtud de que somos venezolanos y estamos acá y somos corresponsables y coautores de la situación que vive el país. Doctor, usted toca un tema que es muy sensible, porque fíjate que muchos venezolanos queremos hacer algo para que el país mejore, más allá de nuestros trabajos y cumplir con moral y ética nuestras responsabilidades. Pero, ¿qué hacemos? Si, por ejemplo, ahorita está planteada una convocatoria a una elección presidencial, pero todos sabemos todos los intríngulis relacionados con esta convocatoria. Esta convocatoria a elecciones, obviamente, hay algunos puntos grises, como tal, que no se han clarificado. Aquí se habló de una negociación que no se conoció la agenda, la sociedad no la conoció como tal, la sociedad no participó en ella. Esto conlleva algunas decisiones que han tomado muy políticas. Sabemos que las decisiones que toma el Estado son políticas, pero son políticas de integración, políticas de economía que se deben de tomar. Todos los sistemas para que funcionen tienen que ser sistemas de integración. Y si no tenemos sistemas de integración como tal, no funcionamos. Nosotros necesitamos de Colombia, como Colombia necesita de Venezuela. Nosotros necesitamos de Brasil, como Brasil necesita de Venezuela. Entonces, se ha malentendido el concepto de la geopolítica. La geopolítica como ciencia, que es una ciencia nueva, que empezó a los inicios del siglo XX, producto de una obra que redactó, escribió un geógrafo de origen, unos dicen que es ruso, otros dicen que es sueco, Rudolf Kelleck, donde empezó a hablar de geopolítica. Pero la geopolítica, en el fondo, ¿qué busca la geopolítica? Definir la colonización de los países. Y si hablamos de colonización de los países, ya estamos hablando de una imposición y no de una democratización de los países. O sea, es bien interesante cuando aquí muchos utilizan el término geopolítica. Perfecto. Pero ¿qué es la geopolítica? Geopolítica es una ciencia o es un instrumento metodológico que vamos a utilizar para conocer y definir los procesos de colonización de los estados. Y bueno, precisamente uno de los grandes temas que están planteados es, y en el marco, digamos, de la ideología de este gobierno, es, de acuerdo a lo que ellos señalan, tratar de no ser objeto de las maniobras del imperio, entre comillas, de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, como una gran potencia, una de las grandes, yo diría que es una de las grandes potencias que existe, tiene intereses económicos, pero las integraciones se logran a través de los intereses económicos. Si todas las integraciones a nivel histórico, desde la época del Imperio Romano, han sido producto de las integraciones económicas. ¿Cómo se integran los pueblos? En primer lugar, económicamente, segundo lugar, culturalmente, pero son por decisiones de carácter político. Pero es que en Venezuela no tenemos políticos. Aquí lo que tenemos son politiqueros. Es lamentable, pero es así. Sí, ¿usted cree que se lleguen a dar las elecciones convocadas para mayo? Yo sí creo que se van a dar las elecciones. Y en el caso de la postura de la oposición, que hay un sector que, bueno, de hecho tienen un candidato que dicen que son de oposición, y hay otro sector que parte se está agrupando en el llamado Frente Amplio, que dicen que van a seguir luchando por verdaderas condiciones. Daisy, ¿tú crees que en este país hay oposición? Bueno, hay un sector que dice que es la oposición. Pero ¿Qué cree usted? Yo no creo que exista tal oposición como tal, en virtud de que la oposición no es decir oposición por oposición, es participar en un proceso como tal, pero aquí no hay oposición. O sea, no ¿usted cree que estas personas que están llamando a la abstención no están haciéndolo correctamente? Yo creo a no participar en este proceso electoral. No hay credibilidad
sobre esos supuestos líderes. Digo supuestos líderes porque hay una gran desconfianza del pueblo. Y si el pueblo no tiene confianza en esos supuestos líderes, como tal, aquí todos los que se han presentado es para legitimar un proceso, solamente. Doctor Arnoldo, usted es profesor universitario. ¿Cuál es el feedback que usted recibe de esta situación que vive Venezuela y eso que usted está señalando con respecto a los políticos en líneas generales, tanto de oposición como del gobierno? ¿Qué piensan esos jóvenes que es el futuro y esa gente que se está yendo del país? Yo te voy a señalar una pequeña experiencia muy dolorosa cuando tú estás en tu aula de clase con tus alumnos y se te desmaya un alumno porque no ha comido. ¿Y le ha pasado? Me ha pasado a mí en la universidad y es muy lamentable. ¿Qué productos intelectual me va a generar ese alumno que tiene esas deficiencias alimenticias? Sabemos que hay una gran desconfianza. Yo sigo luchando y creo en la juventud y le doy información, pero la pregunta está, la juventud no tiene un liderazgo a quien seguir. Lamentablemente no creen en los liderazgos, los supuestos liderazgos que hay en Venezuela de oposición. Entonces, ¿qué tienen que hacer los jóvenes? ¿Irse del país? No, es todo lo contrario. Yo soy los que pienso que en Venezuela hay que luchar. Nuestra cultura no es migratoria, te lo vuelvo a repetir. Yo considero que nosotros los venezolanos debemos formar y querer más este país. Y yo invito al presidente, la juventud lo necesita. Ahora, eso es como un llamado que Maduro se quede y que va a seguir siendo presidente después de mayo. Particularmente yo creo que el proceso de elecciones se va a dar y yo presumo, de acuerdo a lo que puedo observar dentro de la comunidad, de que yo creo que las elecciones las va a ganar el presidente Maduro. Para bien o para mal, no lo sabemos. Ahora, estamos hablando pues de un país como lo es Venezuela, que está inmerso en toda un conglomerado, pues somos parte de un planeta y con las interacciones, interrelaciones lógicas de nuestros tiempos. Hay muchas tesis que señalan que la única salida en el caso de Venezuela de la posibilidad de poder hacer un cambio de gobierno es a través de una intervención extranjera. Desde ese punto de vista, ¿qué opina usted? ¿Qué cree usted que pase en nuestro país? Si de verdad hay intereses internacionales que están apuntando hacia eso, hacia esa tesis que algunos aseguran. La respuesta a nuestro invitado en la próxima parte de este espacio. Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, continuamos en la entrevista, hoy conversando con el abogado Arnoldo Rebollero Luces, quien es también profesor universitario. Vamos a reportarles antes de continuar con nuestra entrevista que nuestro amigo, el diputado al Congreso de Colombia electo Álvaro Sánchez, está viendo el programa y él nos está mandando un mensaje que hoy parece a las 3 de la tarde estarán inscribiendo al candidato presidencial Iván Duque, hoy 15 de marzo, en la registraduría en la calle 25, 5150 en Bogotá. Y bueno, están invitando, me imagino, pues a los que estén por allá cerca para asistir a este evento. ¿Qué le parece, doctor? Y después vamos a retomar la pregunta que le dejé en el aire. Están inscribiendo un candidato del uribismo, ¿no? Sí, un candidato del uribismo, un hombre joven, profesional capaz, una persona con una visión bastante amplia, con un concepto humanitario, con una creencia por su país. Yo creo que el doctor Iván Duque, que creo que va a ser el próximo presidente, no es que estoy convencido de que va a ser el próximo presidente. Y con una política adversa al gobierno de Venezuela. Totalmente. Seguramente. De hecho, él ha trabajado en función de denunciar ciertas cosas, ¿no? Sí, inclusive el presidente, ya yo lo digo presidente Duque, yo no le digo ya candidato Iván Duque, sino presidente Duque. Él manifestó por las redes sociales que él le había ganado en Caracas al presidente Maduro. Y eso me parece bien interesante. Porque había otro candidato que estaba apoyando al gobierno, Sí, al Congreso de Colombia. Sí, ahí habían dos candidatos apoyados por la parte de acá y otros por las diferentes corrientes políticas que hay en Colombia. Pero yo creo que para Colombia va a ser muy positivo que el presidente Duque gane, inclusive para los venezolanos que estén en Colombia.
Ahora, hablando de Venezuela y esa pregunta que le habíamos hecho en el corte anterior con respecto a las tesis de una invasión o que venga pues un ejército, un gobierno extranjero a resolver el problema en Venezuela. Yo soy un hombre demócrata y yo creo en la democracia en primer lugar. Y yo creo que los venezolanos debemos de ser capaces de poder solventar la situación y debemos de ser capaces de poder negociar, de poder llegar a un acuerdo entre nosotros mismos y que se logre la paz de Venezuela y que se logre solventar las crisis económicas que hay en Venezuela. Porque hay crisis económica en Venezuela, no lo podemos negar. Por supuesto. Hay una crisis económica, hay una hambruna total y absoluta. Una hiperinflación, que es un fenómeno Yo te agrego que otra palabra. supuestamente no dura un año en las otras experiencias en otros países, ¿no? De acuerdo a la experiencia, no han pasado de 10 meses. Pero yo te agrego una palabra a eso que tú acabas de decir. Yo no digo hiper, digo hiperinflación. Por cuanto los incrementos de los precios son interdiarios. Y eso es insoportable para todos los niveles socioeconómicos del país. No solamente para las clases más desposeídas, para todos sin excepción. Es una situación insólita, es una situación que no se soporta, por eso digo, hay hambruna en Venezuela. Ahora fíjate, toda esa es una realidad que se vive en Venezuela y sin embargo el presidente Maduro está pujando para ir a una cumbre, la cumbre de las Américas, que lo invitaron, que los invitaron, que va, que no va. Yo hago un análisis doméstico. Si yo tengo un problema en mi casa, resuelvo primero el problema de mi casa y no voy a resolver el problema de terceros. A pesar de que soy un hombre de integración, pero hay que pensar en primer lugar en el país. Aquí han sido, y si nos lo podemos analizar desde después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, vemos que los presidentes se preocupan por los problemas de los terceros y no por los problemas del país. Eso lo venimos viendo todos. Doctor, ¿usted cree que este gobierno ejecute medidas concretas para resolver este problema económico? Yo aspiro, como venezolano, que se dé. Porque si no, ¿a dónde vamos a caer? Hay quienes aseguran que la dolarización de la economía podría ser un camino, aunque el gobierno ha asegurado que no lo podría ser un planteado. camino. El problema está, Daisy, en que los precios de los artículos están dolarizados, pero el salario no está dolarizado. Entonces no hay capacidad de adquisición como tal de esos productos básicos. Los productos básicos, como son las proteínas para los seres humanos, para los niños, hay desnutrición, tú ves en las redes donde están los niños en unas condiciones deplorables, no hay medicina. Eso es crisis. Aquí necesitamos ayuda, necesitamos una ayuda humanitaria, de quien sea, pero el país la necesita a grito. La gente se está muriendo de hambre, porque esa es la verdad. También la Unión Europea ha pedido recientemente más sanciones para el gobierno de Venezuela. Obviamente eso congestiona el sistema económico como tal. Venezuela no está en capacidad ahorita de hacer ningún tipo de operaciones financieras con ningún medio del exterior. Te pongo un ejemplo, hace 60, 70 años, la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó destruida y actualmente Alemania ahorita es el primer sistema económico de Europa. Es que los alemanes son más inteligentes que los venezolanos. Los venezolanos somos sumamente inteligentes, sumamente productivos, pero hay que tomar decisiones, no solamente decisiones políticas o politiqueras, sino decisiones que vayan en beneficio del pueblo venezolano. ¿Qué decisiones se podrían tomar para mejorar este problema? Mira, si aquí se toman 3 decisiones fundamentales, se podría llegar a una solución del problema. En primer lugar, la alimentación. Venezuela no produce nada, prácticamente. Todo viene de carácter importado, hasta el azúcar. Nosotros lo único que hacemos es producir petróleo, con una disminución total y absoluta del petróleo. Ya no hablamos de 3 millones y tanto de barriles de petróleo. Ahora, yo no entiendo por qué. ¿Por qué Venezuela llega a ese punto? Bueno, porque no hay Porque hay inversión. intereses que prefieren importar los alimentos en contraposición, en detrimento de los productores venezolanos. Porque lamentablemente nos hemos ido acostumbrando a que todo lo importado es mejor. Y es más fácil importar porque tenemos la renta petrolera. Pero más fácil ¿para quién? Para el Estado. Pero el Estado no puede tener un rol empresarial. Usted me acaba de decir una solución. ¿Cuál serían las otras dos? La parte de los medicamentos, la salud y la inseguridad. Son 3 elementos fundamentales que el gobierno debería tomar cartas en el asunto. Ahí me preocupa, yo pregunto, ¿cuáles son los asesores del presidente? ¿Dónde están los asesores del presidente en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad? Porque lamentablemente la inseguridad es total y absoluta en este país. Y en el caso de la criptomoneda, que lo están poniendo como la gran panacea para mejorar el tema de la economía. Mira,
esa famosa el esa famosa petromoneda, esta es una moneda virtual que tiene hace más de 10 años. Yo la vengo siguiendo hace más de 10 años y hay muchísimas fallas en virtud de que esas son monedas virtuales que se soportan en sistemas económicos de representación internacional, no solamente la parte acá como tal. Nosotros estamos soportando, supuestamente es lo que tengo conocimiento hasta allí, de que las petromonedas se soportan en los barriles de petróleo. Barriles de petróleo que no han sido todavía explotados del subsuelo. Pero hay compromisos creados con otros países sobre esa no producción que se ha hecho todavía. Pero no hay la inversión sobre la producción de ese petróleo. Ese petróleo que está como tal está por extraerlo del subsuelo. Entonces estamos garantizando algo sobre una situación un poquito medio irreal. Esa creación, eso no soluciona la problemática venezolana. Doctor, ¿y qué opina usted con respecto a todo este tema de la reciente detención de Rodríguez Torres y algunos militares que también han sido detenidos por presuntas conspiraciones? Bueno, y te repito, soy un hombre democrático, creo en la libertad y yo creo que en la medida en que todos los venezolanos podamos aportar algo para bien del país, yo no soy hombre que creo en golpes de Estado, yo soy hombre que creo en el voto popular y admiro y felicito a Colombia que dio una demostración de democracia latinoamericana y es bien interesante esa situación. ¿Y por qué Venezuela no lo puede hacer si hemos sido un país democrático hace más de 60 años? Después de la caída de Marcos Pérez Jiménez hemos ido toda la oposición dice porque el Consejo Nacional Electoral no les da garantías para ello. ¿Y qué ha hecho la oposición al respecto? Yo me hago esa pregunta. ¿Qué ha hecho la oposición al respecto durante tantos años? Nos sentamos y negociamos en República Dominicana y nos tomamos un whisky 18 años. Solamente. Y el pueblo venezolano no conoce la agenda de discusión. ¿Cree que la oposición se una al fin y al cabo en torno a un solo candidato? En este caso el único que se inscribió, porque no creo que el gobierno dé chance pues se inscriban otros, ¿no? A mí me enseñaron en primaria la tabla de división. Y yo creo que veo la oposición más dividida que en cualquier otra oportunidad. No le veo seriedad a la oposición venezolana. No veo seriedad. Y no hay credibilidad por parte del pueblo. El pueblo no cree en los líderes. El problema está en que no hay credibilidad. ¿Qué cree usted, profesor, que deba surgir un nuevo liderazgo, otros actores diferentes? ¿Hay tiempo para Venezuela en una crisis, como usted dice, de superinflación, que eso pasa? Yo sí creo en los nuevos liderazgos. Este es un país joven. Este es un país de gente muy capaz. Y la prueba está de que los venezolanos en el exterior que salen, tanto estudiantes como profesionales, son exitosos. Son muy exitosos, eso demuestra que hay, y yo como profesor lo veo constantemente con mis alumnos. Yo tengo alumnos exitosos. Yo los invito al éxito, a la creación, al emprendimiento, al desarrollo empresarial. Yo no creo solamente en el título, en la licenciatura. Yo soy los que les digo, ustedes tienen que gerenciar. Y doy clase en la Escuela de Administración de la UCB y los invito. Uno de mis trabajos finales en cada curso es la creación de una empresa. Venezuela necesita eso, generar trabajo y generar productividad en el país. Bueno, profesor, ya para finalizar, sus palabras de despedida a nuestros televidentes. Yo le pido a Venezuela que nos unamos por bienestar de este país. Este país nos necesita a todos. Y también al presidente le digo, presidente, el país requiere que usted visualice la situación que está padeciendo este país. ¿Cuándo es que son las elecciones presidenciales en Colombia, por cierto? El 21, a nivel internacional creo que es desde el 21 de mayo al 27. Y allá finalmente va a ser el 27. Yo aspiro y espero que pues tienen dos vueltas, ¿no? Se aspira que... Yo no creo que el presidente Duque vaya a una segunda vuelta. Yo creo que el presidente Duque tiene que sacar 51%. 51.1%. 50.1%. Y bueno, y la demostración, por lo menos el presidente Uribe sacó 3.5 millones de votos y el presidente Duque, siendo una consulta, sacó casi 4 millones y tantos de votos. Yo creo, de acuerdo a la proyección que hay, que no se vaya a una segunda vuelta. Yo creo que el presidente, ya digo presidente Duque, yo creo que el presidente Duque gane en la primera vuelta. Profesor, un placer conversar con usted y espero que vuelva prontamente. Bueno, amén. Muchas gracias, Daisy, por haberme invitado. Les recordamos que esta entrevista usted también la podrá ver en www.gentedehoy.com, así que no se la pierdan. Nosotros por nuestra parte, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas,
nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Les deseamos una maravillosa jornada. Profe. Informativo Mira TV está en ti.